Hola, ¿qué tal? Vamos con otro examen de Galicia del 30 de mayo de 2024. Vamos poco a poco como siempre, vamos a ir viendo pregunta por pregunta y vamos a ir corrigiendo, a ver si hay alguna pregunta que sea un poquito más difícil. De las 100 siempre suele haber alguna que se complica un poquito más. Pues vamos a ir viéndolas como siempre. Soy Fran, soy profesor de formación vial y soy profesor del CAP y te ayudo a que apruebe el CAP de mercancía, de viajero y también con los permisos. Así que si te interesa, si te está sacando el CAP o algún permiso, o si estás pensando en hacerlo, pues te recomiendo que te suscribas y que practiques con estos exámenes, ya que es bastante útil ir escuchando las preguntas y además bastante bueno ir corrigiendo pregunta por pregunta, porque muchas veces tenemos dudas sobre alguna pregunta y a veces es difícil que nos expliquen cada una de las preguntas. Y aquí, como tenemos tiempo, pues vamos poco a poco. Voy a intentar no alargarme mucho y vamos con este examen de Galicia, que ahora dentro de poquito hay otra convocatoria y si te presentas, pues mucha suerte y dale caña, que seguro que vas a probar. Vale, así que como siempre, 30 de mayo de 2024 vamos a hacer el examen. Las 25 primeras preguntas son específicas. Si estás haciendo viajero, este vídeo te sirve a partir de la pregunta 26. Y si estás haciendo mercancías, pues ya sabes que las primeras 25 preguntas son un poquito más difíciles. Aún así, hay algunas preguntas que son tanto de mercancías como de viajeros. Por ejemplo, estas dos primeras, da igual que hagan mercancías que viajeros, que son las mismas. Venga, pues vamos a empezar, poco a poco. La número uno. ¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería de un camión sobre su eje longitudinal? Y esto sale en muchísimos exámenes y al final pues tenéis que saber que si esto es así un rectángulo, ¿vale? Pero si esto es el camión visto desde arriba, tiene dos ejes, que es el transversal, ¿vale? Esto es el eje transversal y esto es el eje longitudinal. Pues al final tenemos que sabernos que sobre el eje transversal el movimiento que se crea es un cabeceo, ¿vale? Y sobre el eje longitudinal lo que se crea es un balanceo. Hay que pensar que la carrocería apoya sobre el eje y puede balancearse. Para balancearse tiene que hacer así. O puede cabecear, que para cabecear pues es en la frenada. Y en las aceleraciones, que hacia adelante y hacia detrás. O sea que esta pregunta básicamente, ¿cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería? Siempre el movimiento giratorio, siempre, lo de giratorio siempre lo ponen. Sobre el eje longitudinal, pues nada, pues es un balanceo. Esta pregunta, tanto para mercancías como para viajeros. Venga, siguiente. Respecto de los neumáticos de un camión, ¿cómo se puede describir el fenómeno de la histéresis? A. El mecanismo de seguridad por el que se aumenta la presión de los neumáticos. B. El mecanismo físico por el que el neumático supera su límite de presión. C. El mecanismo físico por el que el neumático desarrolla su adherencia. D. El mecanismo físico por el que el movimiento del vehículo se interrumpe. Pues nada, pregunta teórica y tenemos que saber que la histéresis es un mecanismo físico por el cual el neumático desarrolla su adherencia. Un pequeño electromagnetismo. Siguiente. Los vehículos se transportan en... Bueno, pues esto es un regalo, porque si me preguntan en qué se transportan los vehículos y me ponen A, contenedores, B, cisternas, C, capitones y D, portavehículos, pues bueno, pues portavehículos. Repito que estamos en la parte más difícil, en las 25 primeras. Por cierto, una capitoné, que la fallé mucho, es un vehículo para transporte de mudanzas. Siguiente, la 4. ¿Qué debe hacer el conductor de un camión para reducir la resistencia a la pendiente? A. Interrumpir la fuerza de tracción. B. Utilizar el compresor con más frecuencia. C. Reducir el número de cambios de marcha. O D. Aumentar el número de cambios de marcha. Vale, interrumpir la fuerza de tracción, nada, esto no tiene sentido. Utilizar el compresor con más frecuencia, pues yo no sé cómo vamos a utilizar el compresor con más frecuencia. No tiene sentido tampoco. Y luego, pues, las importantes, podemos reducir el número de marchas o aumentar el número de marchas. Pues esto tenemos que tener en cuenta que cada vez que cambiamos de marcha supone una pérdida de potencia y de velocidad. Entonces lo interesante es cambiar en pendiente lo menos de marcha posible, reducir el número de marchas. La 4 es la C, que no es lo mismo que saltar de marcha. Saltar de marcha sí es bueno, pero intentar que sea en los menos cambios posible. Venga, la 5.
por cada cambio de marcha realizado, mira, esta es la pregunta que se corresponde con la cuarta, la completa. Por cada cambio de marcha realizado por el conductor de un camión en una pendiente ascendente, se pierde un determinado porcentaje de A, aceleración, B, peso, C, velocidad o D, fuerza. Pues nada, se pierde potencia y velocidad. Como solo me pone velocidad, pues ya está, velocidad. 6. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento de un camión? A, de la velocidad. B, del desplazamiento de masas lineales. C, de la fuerza de molaridad. O D, de la fuerza atemporal. Vale, respuestas de estas raras que nos suelen poner para liarnos. En el CAP no estudiamos nada de fuerza atemporal. Bastante tenemos con lo nuestro. Ni de fuerza de molaridad. Todas estas cosas raras que veáis. Si habéis hecho el curso y no os suenan, es porque eso no sale. Eso se lo inventan. Y desplazamiento de masas lineales tampoco. Es la más sencilla. Simplemente el camión roza dependiendo de la velocidad que mantiene. Y punto. Y ya está. Sí, al final es más sencillo de lo que parece. Siguiente. La diferencia entre las cargas sobre la rueda derecha e izquierda de un mismo eje no debería sobrepasar A, el 50% de la carga total sobre el eje. B, el 3% de la carga total sobre el eje. C, el 15% de la carga total sobre el eje. O D, no debe existir ninguna diferencia. A ver, si nos ponemos muy teóricos, lo ideal es que no exista diferencia, pero sí que dejar un poquito de margen, que es un 3%. O sea, si lo que se refiere es que si en la rueda derecha, si esto es la rueda izquierda y esto es la rueda derecha, esto es el palier, ¿vale? Rueda delantera izquierda, rueda delantera derecha. Vale, pues no puede haber una diferencia de más de un 3% de peso entre ejes. Si en esta recaen X kilos, pues en su compañera no puede recaer una diferencia del 3%. De más o de menos peso. No puede haber una diferencia del 3%. Ya es mucho. Un 15% ya sería muy peligroso. Y un 50%, pues probablemente no podría ni circular. O sea que un 3%, muy poquito. 8. El sobrecalentamiento de los neumáticos de un camión es una característica típica A, de la correcta presión de inflado. B, del accionamiento correcto de los frenos. C, de la sobrecarga en los ejes delantero y trasero. O D, provocada por el desgaste prematuro de los neumáticos. Vale, que se sobrecalienten los neumáticos. De entre lo que me dan aquí, vamos a descartar la A y la B, porque la A me dice que se sobrecalientan porque llevo la presión bien, eso no puede ser. O que se calientan porque uso bien el freno, tampoco puede ser. Y aquí podéis tener dudas, pero hombre, siempre se van a calentar más por sobrecargar los ejes, mucho más, ¿vale? Se sobrecalientan por sobrecargar los ejes, mucho más que por esto que me dicen de gasto prematuro del neumático. Lo que es un sobrecalentamiento, sobre todo, es por sobrecarga del eje. Si es del eje delantero, pues se sobrecalienta el eje delantero. Y si es del eje trasero, pues se sobrecalienta el eje trasero. Venga, la siguiente. Vale, que espérate que esto es para arriba ahora. Que el examen este está al revés. Vale, 9. ¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga en el eje trasero de un camión? Vale, pues va a ser algo en concreto del eje trasero. A. El sobrecalentamiento de los frenos. B. El esfuerzo excesivo para la suspensión delantera. Como pone suspensión delantera, lo descarto. C. La dureza en la dirección del vehículo. Como la dirección está en la parte delantera, la descarto. D. La falta de apoyo en el eje delantero y el desgaste prematuro de los neumáticos debido al deslizamiento. Correcto. O sea, sí, cuando yo sobrecargo el eje trasero, este eje recae tanto peso sobre este eje que al eje delantero le falta apoyo. Porque por sobrecargar el eje se pueden calentar los frenos, pero no es más correcta. La más correcta es la falta de apoyo en el eje delantero. Le va a faltar apoyo porque recae tanto peso atrás que delante como que se queda un poco volando. Y sobre todo se desgastan los neumáticos porque se deslizan mucho más. O sea, sé que la D es mucho más correcta. La 10. ¿Qué es la estiba? Y por definición, que tenéis que saberlo, la estiba es el arte de colocar la carga para ser transportada de la mejor manera. O sea que es la 10. Estibar es colocar y sujetar la carga. 11. Donde recae básicamente el peso del transporte internacional de mercancías en España.
A, en las empresas grandes. Ojo, pregunta de transporte internacional, que siempre digo que son de las más difíciles. B, en las empresas medianas. C, en las empresas pequeñas. O D, de forma proporcional, en las empresas grandes, medianas y pequeñas. Pues nada, es en las empresas grandes. Las empresas grandes son las que suelen hacer el transporte internacional a mayor medida. 12. Aparte de conducir el vehículo, ¿cuáles son las funciones propias de un conductor en una empresa de transporte de mercancías por carretera? A. Decidir sobre la renovación de la flota y elegir el tipo de vehículo más adecuado. Esto no lo hace el conductor. B. Representar a la empresa frente a los proveedores. C. Distribuir órdenes de ruta, que esto sería un jefe de tráfico. O D. Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo. Pues ya está, la más correcta es vigilar que el vehículo funcione bien. Sería la D, de Dinamarca. 13. ¿Cuáles son las funciones propias del gerente de una empresa de transporte de mercancías por carretera? El gerente, no os liéis mucho, el gerente es el jefe. A. Distribuir órdenes de ruta, que esta puede parecer verdad, pero esto lo hace un jefe de tráfico. B. Planificar y representar la empresa. Bueno, planificación y representación de la empresa. C. Archivar documentación. O D. Conducir el vehículo y determinar el itinerario de servicio. Nada, si es que la correcta, el jefe que hace, pues planificar y representar a la empresa. Esta es sencilla. 14. La atomización empresarial en el sector del transporte se considera... Vale, primero tenemos que saber lo que es atomizar. Y atomizar es dividir mucho un sector. Igual que el agua se atomiza en un atomizador, pues un sector, si lo atomizo, lo divido mucho. Y lo que hago es tener muchas empresas con diferentes tamaños y diferentes intereses. Entonces, vamos a ver. Se considera A, un problema en todos los casos. B, una ventaja siempre. C, un problema si es en el transporte de mercancías. O D, una ventaja si es en el transporte de viajeros. Y ya os digo que esto es un problema siempre, porque atomizar un sector hace que no tenga fuerza sectorial. O sea, es muy difícil ponernos de acuerdo y es muy difícil llegar a grandes pactos, sobre todo a nivel sindical o gubernamental, porque no nos ponemos de acuerdo. Cada uno tiene unos intereses diferentes. Venga, la 15. La clasificación de los transportes de mercancías por carretera en públicos y privados es una clasificación en función de... Vale, pues esto es un esquema que os tenéis que saber y el transporte público y privado es una clasificación en función de su ámbito, su objeto, su especificidad de su objeto y su régimen jurídico o su naturaleza. Y ya os digo que esto depende de su naturaleza. Esto pues os tenéis que aprender el esquema. 16. Las autorizaciones identificadas registralmente con la clave OT, que ya tenéis que saber que son operadores del transporte, habilitan para A. El ejercicio de la actividad de transporte de mercancías por carretera. B. El ejercicio de actividades de intermediación en el transporte. C. El alquiler de vehículos sin conductor. O D. Establecer una estación de autobuses. Bien, al final la propia autorización, el propio nombre de la autorización te dice lo que hace. Los OT son operadores del transporte. ¿Y qué hacen? Pues la B. Intermedian en el transporte. Hacen actividades que intermedian en el transporte. ¿Cómo qué? Pues un almacenista distribuidor, un transitario, una agencia de transporte, ¿vale? Hay varios. Hacia arriba. Vamos. Venga, que esto va rápido. 17. ¿Qué tipo de sociedad ha de tener normalmente tres socios? A. Las sociedades laborales. B. Las sociedades anónimas. C. Las sociedades de responsabilidad limitada. O D. Todas las sociedades han de tener como mínimo tres socios. Bien, pues la sociedad anónima y la sociedad limitada pueden tener un solo socio, no hay problema. O sea, sé que son las sociedades laborales, en las que ningún socio puede tener más del 33% de la sociedad. Bien, 18. Que se considera transporte internacional de mercancías. A. Aquel que interviene un transportista extranjero. B. Aquel cuyo itinerario discurre al menos parcialmente
por el territorio de un Estado extranjero. C. Aquel cuyo itinerario discurre, al menos parcialmente, por el territorio de un Estado ajeno a la Unión Europea. O D. Todo transporte realizado con carga de una empresa extranjera. Pues nada, la A no puede ser, porque que intervenga un transportista extranjero no quiere decir que sea transporte internacional, porque si nosotros tenemos, si nosotros tenemos un transportista eh, en España que es extranjero, él está haciendo transporte extranjero en nuestro país, transporte internacional en nuestro país, pero no es transporte internacional para nosotros dentro de España. No tiene nada que ver la nacionalidad del transportista, sino que tiene que ver por dónde pasa ese transportista y de dónde es la matriculación de su empresa y de su vehículo. O sea, sí, sin liarnos mucho. En la B, porque es un itinerario hecho por un transportista, por un vehículo, por un territorio extranjero, pero que no es parte de su país, simplemente. Y que no tiene nada que ver con la Unión Europea, no tiene que ver con Europa. Venga, siguiente. ¿Cómo se llama el vehículo destinado al transporte a granel de líquidos o de gases licuados? A. Portacontenedores. B. Cisterna. C. Capitoné. D. Portavehículos. Vale, pues simplemente no lee mucho. Granel de líquidos quiere decir líquido a gran escala, ¿vale? Y gases licuados, ¿vale? Pues gases que se llevan en formato líquido. Y al final, esto solo se puede hacer en cisterna. Pregunta sencilla. 20. De las fuerzas que se citan, ¿cuál se aplica a un camión en movimiento? A. Fuerza de adherencia. B. Fuerza de reducción. C. Fuerza nula. O D. Fuerza de progresión. Pues nada, si habéis hecho el curso y habéis visto el curso, estas tres fuerzas, la fuerza de reducción, la fuerza nula y la fuerza de progresión, no se ven durante el curso. Pero la fuerza de adherencia se repite hasta la saciedad. 21. De las que se citan, ¿cuál constituye una resistencia al avance del camión? Pues son las resistencias de siempre que tenéis que saberos. Una es resistencia al rozamiento, otra es resistencia aerodinámica y otra es resistencia a la pendiente. En esta pregunta la única que nos sale es la resistencia al rozamiento. 22. Los transportes de mercancía de carácter oficial. A. Necesitan una autorización de transporte privado complementario. B. Necesitan una autorización de transporte público. C. Necesitan una autorización de transporte oficial. O D. Están exentos de autorización. Pues por supuesto, están exentos de autorización. Son transportes oficiales, no necesitan autorización. 23. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de tránsito aduanero utilizado en la Unión Europea? A. El régimen de tránsito interno. B. El manifiesto renano. C. El régimen de envíos postales. O D. Todas las respuestas son correctas. Esta es un poco complicada, pero todas son correctas, ¿vale? Tránsito interno, lo del renano, que esto es lo de los ríos, y envíos postales. Sin más, esta es un poquito difícil. 24. ¿Qué documento es obligatorio llevar a bordo del vehículo? A. Permiso de matriculación. B. Póliza de seguro obligatorio. C. Tarjeta de inspección técnica. O D. Todas las respuestas son correctas. Y ojo con esta que la falláis un montón. Y es que normalmente me ponéis que todas son correctas y no es verdad. Porque nosotros no llevamos, por ejemplo, la póliza del seguro, no la llevamos. Y el permiso de matriculación, mucho menos. O sea, si simplemente llevamos la tarjeta de inspección técnica dentro de nuestros vehículos. Seguro tenemos, si el seguro lo tenemos, pero la póliza no hace falta llevarla dentro del vehículo. Y vamos con la 25 y terminamos la parte específica. 25. ¿Es obligatorio llevar el permiso de circulación en el vehículo? A. Sí, siempre. Y no sigo leyendo. Ya está. Sí. ¿Es obligatorio? Sí, siempre. Además, en las otras tres me pone solo, solo y solo. Así que las descarto. 26. Empezamos con la parte común, tanto para viajeros como para mercancías, que suele ser un poquito más fácil que la parte específica. Aunque esta parte específica la hemos hecho bastante rapidillo,
no tenía mucha complicación. Había ahí un par de preguntas o tres más complicadas, pero en general no tenía mucha complicación. Venga, 26. ¿Cómo se denomina el método de extinción de un incendio consistente en reducir la temperatura del combustible? A. Enfriamiento. B. Dilución. C. Disolución. D. Desalimentación. Y es que os tenéis que saber el triángulo del fuego, que se compone por comburente, que es oxígeno, por combustible, que puede ser sólido, como la madera, o puede ser gaseoso, como el metano, o puede ser líquido, como la gasolina. Y tenemos comburente, como el oxígeno, combustible y temperatura. Y estas tres variables, estos tres factores, forman el triángulo del fuego. Bien, pues si yo retiro la temperatura, el fuego se apaga. ¿Y qué hago? Es lo que me preguntan aquí en esta temperatura. ¿Qué pasa si, o cómo se denomina, el método de extinción de incendio reduciendo temperatura? Enfriar, ¿vale? Esto es enfriar. Si yo quito la temperatura, enfrío. Si yo quito el oxígeno, tenéis que saber que sofoco. Y si yo quito combustible, desalimento. Cuidado con estas tres preguntas, no es difícil, pero es que tenéis que saberlo. Y luego está la reacción en cadena, que cuando hablan de la reacción en cadena, esto de que se va pasando el fuego de un material a otro, un incendio, vaya, lo que hablan es de inhibición catalítica. Para reducir la reacción en cadena se llama inhibición catalítica. Cuidado con estas cuatro cosas, porque salen bastante en los exámenes y si os lo sabéis, pues son preguntas que tenéis al 100% aprobadas. Venga, siguiente, 27. ¿Cuál de estos factores no afecta al ahorro de combustible? A. Mirar y ver a lo lejos. Eso sí afecta al ahorro de combustible. Guardar una distancia de seguridad adecuada. Eso también afecta. Conducir con anticipación. También. Y por último, D. La válvula de carga hidráulica. Esto no afecta en el ahorro de combustible. Siguiente, 28. ¿Qué debe tener la cabina de conducción de un vehículo? A. Un buen sistema de calefacción, pero no de aire acondicionado. Pues no, hombre. Hay que llevar un buen aire acondicionado que luego en verano nos asfixiamos. B. Una visibilidad parcial de la carretera. Tampoco. Tenemos que intentar ver todo lo posible. C. Reducción al máximo posible de los ruidos procedentes del propio vehículo y del tráfico en general. Vale, pues pregunta facilita. ¿Por qué es esa? Porque la D me pone todas las respuestas anteriores son correctas y no puede ser, ¿vale? Reducir al máximo los ruidos del exterior y del tráfico, pues es bueno. Bien, 29. ¿Qué depende del buen estado del vehículo? A. La seguridad del conductor. B. La seguridad de los pasajeros, en caso de transporte de viajeros. C. La seguridad del resto de los usuarios de las carreteras. O D. Todas las respuestas son correctas. Bien, estas todas son correctas. Tenéis que entender que el vehículo esté en buen estado, ¿vale? Resulta en todo esto. Depende del vehículo todo esto. La seguridad mía, del conductor, la seguridad de los pasajeros y la seguridad de todos los usuarios depende del vehículo y de su estado, ¿vale? 30. ¿Qué haremos para prevenir la aparición de sueño durante la conducción? A. Poner la radio más fuerte para distraernos. B. Tomar mucho café. C. Comer copiosamente y continuar el viaje. O D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Bien, la radio fuerte da sueño. Yo sé que parece raro, pero la música alta da sueño. Tomar mucho café, que es la B, tampoco, porque tiene efecto rebote. Comer copiosamente significa comer mucho y tampoco es recomendable porque nos va a dar sueño. Entonces, todas las respuestas son incorrectas. Siguiente. Entre otras cosas, ¿qué sucede cuando se incrementa la resistencia a la rodadura en un neumático? A. Se reduce la presión de inflado. Mentira, se aumenta la presión. B. Se incrementa la aceleración. No tiene nada que ver, aceleras tú. C. Aumenta el consumo de carburante. O D. El estrangulador del aire no funciona. Pues pregunta fácil, ¿qué pasa si llevas mal la presión o aumenta la resistencia a la rodadura?
Pues que gastan más, que el vehículo consume más. Típica pregunta. 32. ¿Se considera infracción que un conductor prolongue su jornada diaria de conducción hasta alcanzar las 10 horas? No en ningún caso. Sí, si lo hace más de 2 veces a la semana. Sí, en todo caso. O solo puede hacerlo 4 veces al mes. Pues pregunta sencilla. ¿Es una infracción conducir 10 horas? Sí, si lo hace más de 2 veces a la semana, que es lo que podemos ampliar nuestra conducción de 9 horas. 33. En una caja de cambios, ¿qué tipo de dispositivo son los retardadores? ¿Hidráulico, neumático, mecánico o eléctrico? Y esta pregunta, cuando hacéis el curso, es polémica porque me decís que los retardadores, también hay un retardador que es eléctrico, que es el freno eléctrico, y eso es un ralentizador. Ya, estoy de acuerdo, pero no está en la caja de cambio, está en el árbol de transmisión. Así que en la caja de cambios lo único que encontramos son retardadores hidráulicos, que es el intarder y el retarder. Es lo mismo un retardador que un ralentizador. Es lo mismo. 34. Después de conducir 4 horas y media, tenemos que parar. Pues nada, 45 minutos. Un regalo de pregunta. 35. El transporte por carretera es una actividad productiva caracterizada por el trabajo a ritmo acelerado. B. Sometido a múltiples circunstancias favorables. C. Sometido a excesos de responsabilidad. Y D. Las respuestas A y C son correctas. Vale, pues lo de los ritmos acelerados es verdad. Llevamos un tacógrafo, llevamos tiempo de entrega, vamos siempre con prisa. Y lo de sometido a excesos de responsabilidad también es verdad, ¿vale? Estamos a veces sometidos a excesos de responsabilidad, ya sea por la conducción, ya sea por la carga que llevo, o ya sea por el compromiso de que tengo que llegar. Así que, pues la correcta es la D. O sea, las respuestas A y C son correctas. 36. Para que la declaración amistosa de accidentes sea válida, ¿por quién tiene que estar firmada? A. Por los conductores y los testigos del accidente. Ya os digo que no, los testigos no es obligatorio. B. Por los conductores implicados en el accidente. C. Basta que la firme el conductor que se declare culpable. O D. Por los titulares de los vehículos implicados o sus representantes. Pues nada, pues la B. ¿Quién tiene que firmar? Pues los dos implicados en el accidente, tanto el vehículo A como el vehículo B, los conductores implicados. 37. Para un par motor dado, ¿de qué depende el par que llega a las ruedas? A. De la temperatura de los gases de escape. B. De la presión que exista en el colector de escape. C. De la relación de transmisión entre el volante motor y la rueda. O D. Del orden del encendido del motor. Y esta tenemos que descartar. Tenemos que tener en cuenta que el par motor, ¿vale? se produce en los cilindros por la expansión de los gases y llega hasta las ruedas con la multiplicación y demultiplicación de la transmisión y todo esto que tenéis que conocer. Entonces, el par motor que llega a la rueda depende de la temperatura con la que sale el escape, pues no, ¿vale? Y además el escape siempre sale a una temperatura parecida. ¿Depende de la presión que existe en el colector de escape? Pues tampoco. Ni tampoco depende del encendido del motor. Simplemente depende de la transmisión. De la transmisión. Simplemente es lo que me dice. Ok, siguiente. 38. ¿Qué tipos de aparatos de control de tiempos de conducción y descanso existen? O sea, me está preguntando por qué tipos de tacógrafo existen. Y existen dos. Vamos a verlo. Electrónico y magnético. Magnéticos y digitales. Eléctricos y analógicos o analógicos y digitales. Espero que os resulte fácil esta pregunta porque vamos, tacógrafo analógico y tacógrafo digital, sin más. 39. ¿Qué son las enfermedades profesionales? A. Las contraídas a consecuencia del trabajo. B. Las relacionadas con problemas mentales. C. Las relacionadas con problemas de los miembros superiores. O D. Las producidas por accidentes con maquinaria industrial. Bien, pues esta pregunta sin más, una enfermedad profesional es contraída a consecuencia del trabajo, porque por problemas mentales, solo por problemas mentales no, o con los miembros superiores solo no, o accidente de maquinaria industrial, eso es un accidente, ¿vale? No confundáis los accidentes profesionales
con las enfermedades profesionales. No es lo mismo. Un accidente durante el trabajo es un accidente. Da igual, es un accidente de trabajo. Y luego están lo que son las enfermedades. Bien. 40. En la actividad del transporte, ¿qué circunstancia causa con mayor frecuencia lumbalgia y cervicalgia? Ya sabéis que eso es dolor de espalda. Lumbalgia me duelen las lumbares, la espalda baja. Y cervicalgia me duelen las cervicales, la espalda alta. A. Mantenimiento prolongado de posturas forzadas. B. Sobrecarga de la maquinaria con la que efectúa la manipulación. C. Utilización de maquinaria inadecuada. O D. Mal estado de los elementos de sujeción. Vamos a ver. Sobrecarga de la maquinaria con la que efectúa la manipulación. Si lo que sobrecargo es la maquinaria, yo no me voy a hacer daño. La maquinaria igual se rompe, pero yo no me voy a hacer daño. Luego, utilizar maquinaria inadecuada, pues mientras use maquinaria, yo no me voy a hacer daño. Y de lo que me queda aquí, pues dolor de espalda, pues es por mantener posturas prolongadas, sobre todo posturas forzadas. Vamos con la 41. ¿Cuál es el significado literal de ergonomía? Y esto es una definición que tenéis que conocer. A. Norma general. B. Norma de trabajo. C. Norma de utilización. D. Norma de uso. Pues ergonomía, que viene del griego, norma de trabajo. 42. ¿Qué temperatura es la más adecuada para mantener en un puesto de trabajo? A. La temperatura del puesto de trabajo debe ser la idónea. B. Al trabajar es mejor pasar calor que utilizar el aire acondicionado. Pues esto es una barbaridad. C. La temperatura del puesto de trabajo debe ser lo más fresca posible. No. Pasar frío. Y D. La temperatura del puesto de trabajo debe ser lo más alta posible dentro de unos límites. Tampoco. Si es que esta pregunta es un regalo. ¿Qué temperatura tengo que tener? Pues la idónea. Debe ser la idónea. Idónea significa la perfecta. 43. El tipo de esfuerzo requerido para el manejo de la carga del vehículo influye en el nivel de riesgo. Así, es más segura la manipulación que exija A. Inclinar el cuerpo. B. Esfuerzos escalonados. C. Mantener el cuerpo en posiciones inestables durante la operación. O D. Esfuerzos prolongados. Pues al final esto simplemente quiere decir que si tengo que coger carga e inclinar el cuerpo, me puedo hacer daño. Si tengo que estar inestable, desequilibrado mientras cojo carga, me puedo hacer daño. Y si tengo que hacer esfuerzo durante mucho tiempo, me voy a hacer daño. Así que me dice esfuerzo escalonado. O sea, sé ir descansando entre los esfuerzos. 44. ¿Puede una empresa de transporte conceder aumentos de sueldo a sus trabajadores en función de la carga que transporten? A. Sí, aunque comprometa la seguridad en carretera. B. No, si dichas primas fueran de tal naturaleza que pudiesen comprometer la seguridad en carretera. C. No en ningún caso. O D. Sí, pero solo para transporte de ganado. Vamos a ver. Me están diciendo que si una empresa de transporte puede pagarme más en caso o dependiendo de la carga de transporte. Pues por supuesto, si comprometo la seguridad de la carretera, no puedo hacerlo. La D me dice solo para el transporte de ganado y eso es mentira, porque es demasiado limitante, hay más casos. Luego la C me dice en ningún caso, que también es mentira porque algún caso puede haber, ¿no? Así que sí, se puede hacer, pero la respuesta es que no se puede hacer si dichas primas fueran de tal naturaleza que comprometan la seguridad. O sea, sí, lo que me están diciendo es que no se puede en el caso que esas subidas de sueldo comprometan la seguridad de la carretera, ¿vale? Es una forma un poco rara de responder la pregunta, pero la responden así. Si vas a comprometer la seguridad, no se puede. Siguiente. 45. ¿En qué vehículos es obligatorio instalar tacógrafo? A. En todo. Mentira, porque entonces tendría que llevarlo en mi coche. B. En todos los vehículos que no sean para uso particular. Mentira, porque las empresas no tienen que tener tacógrafo en todos los vehículos. C. En todos aquellos que no sean turismo y furgonetas. Mentira también. Y D.
Porque, por ejemplo, una moto no es ni un turismo ni una furgoneta. Y D, en determinados vehículos que efectúen transporte de mercancías o viajeros, ¿vale? Que no en todos, en algunos. Correcto. 46. Cuando un conductor cambia de empresa, A, está obligado a cambiar de tarjeta de conductor. Mentira. Nosotros no podemos cambiar de tarjeta de conductor, solo tenemos una y la vamos renovando. Pero esa es la tarjeta que tenemos para siempre, la nuestra. B, hay que descargar los datos de su tarjeta de conductor. C, tiene que llevarse el tacógrafo que usa habitualmente. Pues estaría bien que el conductor le quite el tacógrafo al camión de la empresa. Sería un poco raro. No se puede. Y D, está obligado a pasar un control periódico de su tarjeta. Tampoco. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos cambiamos de empresa? Pues, entre otras cosas, descargar mi tarjeta. 47. ¿Cómo deben ser los elementos de seguridad instalados en todos los vehículos? Y sin más, os digo que son de seguridad activa y pasiva. La seguridad activa actúa antes del accidente para que no ocurra. Y la seguridad pasiva actúa durante y después del accidente para protegernos. 48. Ante una situación como la caída de carga sobre la vía, ¿qué actuaciones deben realizarse? A. Se deberá apartar el vehículo para evitar que, junto con la carga caída, acreciente el riesgo provocado. Esta ya es verdadera. Se deberá retirar o apartar el obstáculo, también es verdad. Y se deberá dejar lo más limpia posible la calzada. O sea que todas son correctas. Vamos con la 49. Si existe el riesgo de un derrame de productos peligrosos, los pasajeros deben separarse A. En la misma dirección del viento. Esto es peligroso porque el viento viene hacia ti y los gases de esos productos pues, pueden ser peligrosos. B. En dirección contraria al viento. Pues ya está. Ya tenemos la respuesta correcta. Siempre en dirección contraria al viento para que el viento se lleve los productos, los gases. 50. ¿En qué consiste la fuerza de guiado lateral? Esto es parte del círculo de Cam y el guiado lateral, ya os digo que es bueno y es lo que mantiene mi vehículo en su dirección, en la curva. O sea que A es la que resulta de la fricción y de la atracción. B es la que actúa en contra de la fuerza motriz. Esto es la fuerza de frenado, ¿vale? C es la que conserva la dirección del camión. O D es la que resulta de la resistencia del aire, que eso es resistencia aerodinámica, ¿vale? Entonces solo puede ser la C. Y además tiene sentido. Fuerza que conserva la dirección del camión. Pues fuerza de guiado, la que me va guiando. 51. La potencia de un motor es A. El par motor. B. El trabajo que es capaz de realizar en la unidad de tiempo. C. La relación de compresión del motor. O D. El valor que se tiene en cuenta para fijar el impuesto sobre los automóviles. Bien, fijaos, el par motor es un concepto y la potencia es otra. Se pueden relacionar, se pueden comparar, pero no tienen nada que ver. O sea, tienen que ver, pero en esta pregunta no. Luego, la relación de compresión de un motor, pues tiene sentido, tiene su relación con el par y con la potencia, pero no es directamente la potencia. Lo que me están preguntando es la definición de potencia, que es el trabajo que es capaz de desarrollar un motor en una unidad de tiempo concreta, ¿vale? Esa es la definición de potencia. Luego, 52. El par máximo de un motor es A. La máxima fuerza de giro que puede proporcionar el motor. Esto es la potencia máxima. B. El máximo de revoluciones que puede alcanzar el motor. Pues es lo mismo que me está diciendo. C. La potencia máxima que puede proporcionar el motor. O D. El consumo máximo del motor. Ah, vale, no, porque la A se refiere, vale, la A se refiere a la fuerza de giro del cigüeñal, que es verdad que no son las revoluciones de giro. Las revoluciones de giro es la B. La máxima fuerza de giro es el par máximo, es el par motor máximo, que es el punto en el que el vehículo encuentra su máxima eficiencia, ¿vale? Pensaba que ponía máximas revoluciones, no. Máxima fuerza de giro. A veces puede pasar esto en los exámenes, que la leéis rápido y no os cuadra ninguna. Pero bueno, como por descarte estas no pueden ser, pues muchas las sacamos por descarte. No hace falta saberlas todas
a la perfección. Hay veces que por descarte la saca y es igual de buena. El par máximo ya sabéis que es el punto de mayor optimización del movimiento del vehículo, en el que se aprovecha al máximo la fuerza. Siguiente. De los que se indican qué tipo de motor es el que tiene un menor consumo específico. Y os tenéis que saber el orden y os ordeno de menor a mayor los consumos. El vehículo que menos consumo específico tiene es el diésel de inyección directa, que va a estar por aquí. Diésel de inyección directa. El siguiente es diésel de inyección indirecta. El siguiente gasolina de inyección directa. Y el siguiente gasolina de inyección indirecta. Este es el orden para el consumo específico de menor a mayor de los vehículos, de los motores que conocemos. Siguiente. Circulando por una calzada nevada o helada, ¿se puede ver afectado peligrosamente el control de la dirección del vehículo? Pues nada, tengo una respuesta que es sí, al circular sobre un lado. Bueno, vamos a verlas todas. Vamos a ver. Sí, en todo caso. Sí, pero solo cuando el pavimento está mojado. No en ningún caso. O sí, al circular por un lado sobre el suelo seco y por otro sobre nieve o hielo. Bien, vamos a ver. Sobre una calzada nevada siempre es peligroso. Y la A es tentadora, ¿vale? Porque parece que es la correcta. Pero la más correcta es la D. Porque sobre todo pierdo la dirección del vehículo o se afecta peligrosamente su control. Si voy por un lado un eje sobre un lado del eje sobre el suelo seco y el otro sobre nieve o hielo, es súper peligroso. Entonces la más correcta es la D. Aquí os podéis equivocar porque a veces me ponéis que es en todo caso. Siguiente. Señale la afirmación incorrecta. A. La declaración amistosa de accidente facilita y agiliza la labor de los tramitadores de la indemnización. Esto es verdad. B. La declaración amistosa de accidente facilita y agiliza la aplicación de convenio entre las compañías aseguradoras. También es verdad. C. La declaración amistosa de accidentes hace que disminuya el número de siniestros de vehículos. Mentira. Los partes amistosos no hacen que los accidentes bajen. Eh, Simplemente facilita a los seguros la gestión del accidente, pero los accidentes son los mismos. 56. La luz indicadora de dirección, esto es el intermitente, se utilizará A. Para advertir de un servicio de urgencia en un vehículo no prioritario. Solo eso no, esta sola no me vale. B. Cuando un vehículo no puede alcanzar la velocidad máxima exigida y exista peligro de alcance. Vale, estas son tentadoras, ¿eh? C. Para señalizar un vehículo inmovilizado, aunque sea por circunstancias del tráfico, en autovías y autopistas o en lugares de visibilidad deficiente. Señores, os están poniendo tres trampas en las que usamos la luz indicadora de dirección, que son los intermitentes, como luces de emergencia, ¿vale? Y no es lo que nos están preguntando por el intermitente. O sea, la luz indicadora de dirección se utiliza, pues la D, para advertir un desplazamiento lateral. Y punto. Vamos, siguiente, 57. En los motores de combustión, si las válvulas de admisión de los cilindros no se abren en el momento adecuado, A. Aumenta incontroladamente la potencia y puede griparse el motor. B. Disminuye la potencia y el consumo de carburante. C. Se puede producir el fenómeno del autoencendido. O D. Disminuye la potencia y aumenta el consumo. Pues nada, la D. Si las válvulas no se abren bien, la potencia baja y sube el consumo. Sin más. 58. ¿Qué distancia de seguridad es necesario tener respecto del vehículo que nos sigue para practicar una conducción preventiva? Y esta os lía mucho cuando no es tan difícil. A. La necesaria para poder frenar con tiempo y progresivamente de forma que el encendido de la luz de freno sirva de señal. B. La necesaria para poder frenar con tiempo, aunque sea bruscamente. Esto ya me descarta la respuesta. No puedes ir a una distancia en la que consideres que frenar con fuerza sea bueno. O sea, no. C. La necesaria para poder frenar, aunque la luz de freno no sirva de señal. Tampoco. La luz de freno está para servir de señal. Y la D.
En todo caso, la que se recorrería en 10 segundos a la velocidad a la que estamos circulando. Tampoco. Y además 10 segundos es un montón. O sea, sé que simplemente la A. ¿Qué distancia tengo que llevar con el de delante? O con el de detrás, me da igual. La necesaria para que cuando frene pueda frenar de forma progresiva y que, en este caso, como el de detrás, que vea la luz de freno y le sirva de señal. Y con el de delante tendré que llevar, pues lo mismo, una distancia necesaria para poder frenar con tiempo sin peligro si el otro vehículo frena. 59. Un conductor que conduce una semana 25 horas, ¿cuánto puede conducir como máximo la siguiente semana? Y cuidado que esta es trampa porque sumáis 25 hasta 90, ¿vale? Y no, yo no puedo hacer 65 horas en una semana. Yo puedo hacer como máximo 56. O sea, sé, si una semana conduzco 25, la siguiente puedo hacer 56. Que sí, que yo puedo hacer 90 horas cada 2 semanas, bisemanales, pero como máximo a la semana puedo hacer 56. 60. ¿Puede un conductor realizar su descanso diario dividiéndolo en dos periodos, uno de 4 horas y otro de 8 horas? Y esto ya tenéis que saber que no, porque yo puedo dividirlo, mi descanso diario se puede dividir en un descanso primero de al menos 3 horas, o sea que esto estaría bien, pero el siguiente tiene que ser de al menos 9 horas. O sea que nuestro descanso fraccionado es de 3 y 9. Si hago 4 horas está bien, porque hago más de 3, pero no puedo hacer 8, tendría que hacer 9. O sea que no, puesto que el segundo periodo tiene que ser de al menos 9 horas. 61. De los siguientes elementos técnicos que se citan, ¿cuál contribuye en la seguridad activa de los vehículos? A. El sistema antibloqueo de freno, o sea, el ABS. B. El control de tracción y desestabilidad. C. El control electrónico de aceleración. Y D. El reposacabezas. Vale, esta pregunta tiene mala leche. Mirad. ¿Cuál contribuye en la seguridad activa? Y os lo ponen un poco para liaros, porque la B, el control de tracción, vale, el control de tracción existe, pero el de desestabilidad no. Es control de estabilidad. Por eso esta la descarto. Y luego, control electrónico de aceleración. Nosotros no lo estudiamos en el CAP, ese control electrónico, pero además es que no es el EPS, ¿vale? Ese control, nosotros estudiamos el ESP, que es el control de estabilidad, o sea que tampoco. Luego el reposacabezas es de seguridad pasiva, me protege después del accidente y durante, o sea que es el sistema antibloqueo de freno ABS, que es seguridad activa, como todos los sistemas electrónicos de los frenos. 62. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores respecto a la prevención de riesgos laborales? A. Usar los equipos de seguridad de conformidad a las instrucciones establecidas. B. Colocar el equipo después del uso en el lugar indicado para ello. Bueno, esto va a ser más para los que lo usan, para los empleados. C. Suministrar a los trabajadores la ropa y equipos de protección apropiados. Y D, no tienen obligaciones porque el peligro lo tienen los trabajadores. Pues nada, por descarte es la C. Suministrar a los trabajadores los EPI, los equipos, la ropa, las botas, las gafas de seguridad, lo que necesiten apropiado, ¿vale? Los equipos apropiados. 63. ¿Cuál no es una causa de accidente de trabajo en el transporte? A. Ritmo de trabajo pausado. Pues ya la tengo. Esa no es una causa de accidentes, porque nosotros tenemos ritmo de trabajo acelerado. O sea que es esta, es la A. Porque la otra me dicen defectos de herramientas, pues puede causar un accidente. Comportamiento inadecuado del trabajador puede causar un accidente. Y fallo en la organización del trabajo puede causar un accidente. 64. El efecto fading. Pues tenéis que saber que el efecto fading es el calentamiento de los frenos por uso excesivo. Y me dice A. Aumenta la capacidad del frenado. B. Disminuye la capacidad del frenado. C. No influye en la capacidad del frenado. O D. Solo influye en el consumo de carburante. Pues nada, sin más, el efecto fading, que se calienten los frenos, puede hacer que los frenos ni siquiera lleguen a frenar, a funcionar. O sea, sé que la B. Disminuye la capacidad del frenado. Venga, vamos con la 65. Examen facilito de momento, ¿eh?
Cuando se habla de ralentizadores, se está haciendo referencia a un tipo de freno de disco. No, los ralentizadores no son frenos. B, a un mecanismo que regula el ralentí del motor. Tampoco. C, a un tipo de sistema antibloqueo de freno. Tampoco. D, al freno eléctrico, por ejemplo. Correcto. El freno eléctrico es un ralentizador. Lo que pasa es que como pone freno, pensáis que es un freno y no un ralentizador. Ralentizadores hay varios, pero frenos solo hay dos, que es el de disco y el de tambor. 66. ¿Qué puede producir la alternancia en los horarios de trabajo? Alternancia son turnos diferentes. Por ejemplo, una semana turno de mañana, turno de tarde, otra semana turno de noche, ¿vale? Eso es alternar turnos, horario. A. Una mejor adaptación a los horarios sociales. B. Perturbaciones en el sueño. C. Facilidad para conciliar el sueño. O D. Alimentación adecuada. Pues nada, perturbaciones en el sueño, sin más. Esa es fácil. 67. Una dosis adecuada de café o de otros estimulantes naturales, ¿qué beneficios genera? A. Alivia la fatiga. B. Facilita los reflejos. C. Ayuda a mantener el estado de vigilia o todas son correctas. ¿Vale? Pues todas son correctas. El café en su dosis adecuada, pues está bien, es beneficioso. 68. Cualquier advertencia que realiza un tacógrafo digital aparecerá A. Reflejada en la pantalla. B. En los discos diagrama. La B la descarto porque si el tacógrafo es digital no tiene disco. C. Impresa en papel automáticamente. Tampoco. Si yo no imprimo, el tacógrafo no imprime automáticamente. O D. Vía GPS en el órgano de inspección de transportes de cada ciudad. Tampoco, ¿vale? De momento, tampoco. Simplemente se refleja en la pantalla. 69. Sustituye la tarjeta del tacógrafo del conductor al permiso de conducir. Esto podría tener detalles, pero la correcta es simplemente que no. Nunca. ¿Vale? Respuesta correcta, no, nunca. La tarjeta del tacógrafo, la tarjeta del tacógrafo, y la tarjeta de conductor, la tarjeta de conductor. Y punto. 70. ¿Qué factor no influye en el consumo de carburante de un vehículo? ¿Vale? ¿Cuál no influye? A. El número de revoluciones del motor. Eso sí influye. B. El perfil de la carretera. Influye. C. La presión de los neumáticos. También influye. O D. El tipo de sistema de frenado hidráulico o neumático. Pues el tipo de freno no influye en el consumo del vehículo. 71. En los motores de combustión, si las válvulas de escape de los cilindros no se cierran en el momento adecuado, dos preguntas de válvulas, no suele ser normal. Mira, cada vez que os pregunten por las válvulas, la respuesta correcta es que el vehículo gasta más. Casi siempre. Vamos a ver. A. Aumentará el consumo de carburante. Pues ya está. Ni sigo leyendo. Simplemente, si las válvulas no se cierran en su momento adecuado, el vehículo gasta más. 72. Cuando se utiliza un aceite de baja calidad para lubricar un motor, A. Aumenta el desgaste de las piezas, aunque se reduce su corrosión. El desgaste de las piezas se aumenta, eso es verdad, pero la corrosión pues también aumentará o se mantendrá. B. Aumenta la corrosión de las piezas, aunque se reduce el desgaste. Pues esto es lo mismo, pero dicho al revés. C. Aumenta el desgaste de las piezas sin que se vea afectado el consumo de carburante. Mentira. La D. Puede aumentar el consumo de carburante al aumentar el rozamiento de las piezas. Pues ya está. Si el aceite es de mala calidad, las piezas rozan más, por lo tanto, aumenta el consumo. Pregunta fácil, sin más. Vamos con la 73. En el estado o el estado en el que se encuentre el filtro del aire del sistema de alimentación de un motor de combustión puede influir en el consumo de carburante. Vale, va a influir sí o sí. Así que descarto dos respuestas. Vale, tres respuestas dicen que no. Entonces, simplemente sí, ya que si está sucio, aumenta el consumo. Las otras tres respuestas me dicen que no. Pues hombre, el filtro del aire afecta en el consumo. Pues claro. 74. El tipo de caja de velocidades que monte un automóvil tiene influencia en el consumo de carburante? Vale, hay dos respuestas que me dicen que no, las descarto porque sí que influye y nos dice A, sí, porque una caja de velocidades con más números de reacción de marcha permite reducir el consumo de carburante. O B, sí, porque una caja de velocidades con menos número de reacción de marcha
permite reducir el número de carburantes. Bien puesta tiene todo el sentido del mundo y es la A. Que la caja de cambios tenga más marchas es bueno porque yo puedo jugar con las marchas y adaptar el cambio. O sea que al tener más relación de marcha, yo tengo capacidad de poner el motor en las revoluciones adecuadas, en la marcha adecuada. Siguiente. ¿Qué característica no influye a la hora de determinar en el cuentarevoluciones de un automóvil la zona de menor consumo? Vale, o sea, esta pregunta quiere decir cuál de estas no afecta al consumo. A, el consumo específico. Pues si el consumo específico no afecta al consumo. B, la potencia también afecta al consumo. Fijaos que me dice también el par motor, que eso afecta al consumo. O sea que lo mismo, el tipo de frenos que se monten no afectan al consumo. 76. La utilización del freno eléctrico se limitará a lo imprescindible, ya que deteriorará rápidamente los elementos frenantes. B. Se limitará a lo imprescindible, ya que deteriorará la transmisión. C. Se utilizará siempre después del freno de servicio. O D. Evita el fenómeno fading. Pues ya está. Los ralentizadores se usan cuando se necesitan para evitar el fenómeno fading. No se usan lo imprescindible, ni después del freno, se usan antes del freno. O sea, que simplemente evita el fenómeno fading. 77. El conductor de un vehículo se aproxima a una glorieta, por lo que deja de acelerar antes de llegar. Este comportamiento puede provocar deterioros mecánicos y hay 3 que me dicen que sí y una que me dice que no. Pues ya está, pues la que me dice que no. Dejar de acelerar con tiempo es bueno porque aprovechamos la inercia. 78. ¿Quién tiene la obligación legal de actuar ante un accidente de tráfico? A. Los conductores implicados en el accidente. B. Los usuarios de la vía implicados en el accidente. C. Los agentes de tráfico. O D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Pues nada, todas son correctas. Todos los anteriores tienen obligación de actuar en un accidente de tráfico. 79. ¿Dónde se deberá dejar estacionado el vehículo propio en caso de parar para auxiliar en un accidente? A. Fuera de la calzada. C. En el carril derecho. C. En el carril izquierdo. D. En la zona más cercana para poder trasladar a los heridos. Vale. Dentro de las opciones, siempre la que sea más correcta. Y aquí lo más correcto es fuera de la calzada. Si es que se puede. Si no se puede, pues hombre, en el carril derecho. Si no me queda más remedio. Pero siempre que se pueda, fuera de la calzada. Es mucho más correcto. 80. En el cuentarevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada generalmente de color verde. ¿Vale? La zona verde del cuentarevoluciones. ¿Qué supone circular con un número de revoluciones por encima de esa zona? O sea, ¿qué supone ir por encima de la zona verde? A. Una menor cantidad de carburante inyectado. B. Un mayor consumo. C. Una reducción en la relación de compresión. O D. Un aumento de la potencia debido al aumento de la relación de compresión. No os liéis. Si me preguntan que qué pasa si me salgo de la zona verde, pues que consumo más. Como siempre, las típicas preguntas del CAP que siempre están relacionadas con el consumo. Vamos con la 81. Un vehículo destinado exclusivamente a trasladar mercancías dentro del recinto de un puerto está, vale, en recintos cerrados. Si ese vehículo nunca va a salir de recinto cerrado, está exento del uso del tacógrafo directamente. Si nunca va a salir de ese recinto, está exento de tacógrafo. 82. ¿Cómo puede un conductor conseguir el certificado de actitud profesional, o sea, esto que estamos haciendo ahora mismo, que acredite su cualificación inicial? Es necesario seguir el curso establecido en la normativa y superar el examen. Pues ya está, ya la tenemos. Ya está. Lo que estáis haciendo seguramente o lo que vais a hacer para poder conducir vehículos de forma profesional. Porque las otras me dicen que hay que acreditar experiencia, que no es verdad. Y la D me dice únicamente haciendo el curso. Mentira. Hay que hacer este examen. 83. Para conducir un vehículo para el que sea necesario el permiso de la clase C1, el C1 es el camión pequeño, hasta 7.500 kilos, se precisa estar en posesión del certificado de actitud profesional. Vale, esta pregunta depende. Para conducir un vehículo para el que sea necesario el permiso de la clase C1, se precisa estar en posesión del certificado. Vale, un momento. Voy a ver
el corrector, porque esta pregunta, si no recuerdo mal. Vale, mira, según el corrector, me dice que es la B. Me dice que sí. Pero claro, esta pregunta no me gusta, ¿vale? Esta pregunta ha salido otras veces en los exámenes y no es del todo verdad. Para conducir un vehículo de la clase C1, ¿hace falta el CAP? Pues depende. ¿Vas a conducir profesionalmente? Entonces sí. ¿Te vas a comprar un camión por gusto para tocar el pito? Pues entonces no, ¿vale? Que se sobreentiende que los que hacemos esto es para trabajar con el vehículo, para trabajar con el camión o con el autobús, pero realmente hace falta sí o sí sacas el CAP. No, tú te puedes sacar el carnet de conducir, el carnet del C sin sacarte el CAP. O sea que bueno, el corrector me dice que es la B, pero esta pregunta tengo que consultar si se impugnó, porque no es del todo verdad. Esto pasa muchas veces en los exámenes, no os preocupéis. 84. Al accionar el freno motor en el escape, A. El cilindro de amortiguación se apaga. B. La válvula de aceleración sube de revoluciones. C. La válvula de aceleración baja de revoluciones. O C. Se limita la salida de gases de escape frenando el desplazamiento de los pistones. Bien, pues esto es el ralentizador BEP de freno en el escape y es la D. Se limita la salida de gases y los pistones no pueden desplazarse, ¿vale? Esto es del tema de los frenos y de los ralentizadores. 85. ¿Cómo puede conseguir ahorro energético una empresa de transporte? A. Instalando tacógrafos digitales en los camiones. B. O en los vehículos. B. Con una buena política de renovación en los vehículos. C. Instalando retardadores hidráulicos de frenada en los vehículos. O D. No superando la masa máxima autorizada de los vehículos en un 5%. Bueno, esta es un poco liosa, pero es la B, ¿vale? Una buena política de renovación de vehículos ahorra bastante combustible. Sin más. 86. Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con niebla son: A. Conectar el alumbrado de larga distancia. No, porque nos hace pantalla, nos refleja y no vemos. B. Aumentar la velocidad. Pues no, eso es peligroso. C. Prestar especial atención a las marcas viales. Correcto, eso hay que hacerlo porque es la forma que tenemos para seguir la vía. Y la D la descarto también porque me dice que no hay que accionar el limpiaparabrisas cuando con niebla es cuando más hay que accionar el limpiaparabrisas porque la niebla hay mucha humedad y se empaña el cristal también. 87. Si trabajando de pie debemos inclinarnos, ¿cuál será la mejor postura para prevenir riesgos físicos? A. Conservando las rodillas rígidas y flexionando la columna vertebral. Vale, esto es lo que hay que evitar. B. Conservando la columna vertebral recta y flexionando la rodilla. Esto es lo correcto. Las demás, flexiona la columna vertebral y curva la columna vertebral. Vale, tened en cuenta que la columna vertebral siempre es recta, como cuando vamos al gimnasio. La espalda recta y el culo fuera. Venga, 88. De los factores que influyen en la resistencia aerodinámica de un vehículo y por tanto en el consumo de combustible, ¿cuál es el que más afecta? A. La velocidad. B. La densidad del aire. C. La superficie frontal del vehículo o la superficie lateral. Pues nada, la aerodinámica se ve muy influenciada por la velocidad y es la respuesta correcta, sin más. Aerodinámica totalmente relacionada con la velocidad. Vamos con la 89. Para conseguir que no aumente el consumo de carburante en los motores de combustión es conveniente por lo general cambiar a una marcha más alta entre bien. Cuando me dice combustión es un vehículo diésel y cuando me dice explosión es un vehículo de gasolina. En los vehículos diésel se cambia entre 1500 y 2000 revoluciones y en los vehículos gasolina se cambia entre 2000 y 2500 revoluciones, ¿vale? Cuidado con estas preguntas que son de memoria, hay que acordarse. Los vehículos diésel se cambian entre 1500 y 2000 revoluciones. 90. El consumo de carburante de un vehículo pesado
puede ser mayor de lo normal dependiendo A, de la posición del pedal del acelerador, esto es verdad, pero también me dice del tipo de batería, esto no es verdad, la batería no influye en el consumo. B, del coeficiente de rozamiento, esto es verdad, pero también me dice del sistema de mando de distribución, eso no es verdad. C, de los ralentizadores que monte el vehículo, no es verdad. Y D, que es la única que me queda, que va a ser la buena, del tipo de conducción que realice el conductor y el estado en el que se encuentre el filtro de aire. También influye, ¿vale? Estas dos influyen directamente en el consumo. 91. Además de reducir el consumo de carburante, realizar una conducción económica presenta otras ventajas. Señala la respuesta correcta. A. Evita tener que comprobar el nivel de aceite del sistema de lubricación. Hombre, tanto como para no comprobarlo. B. Permite aumentar los intervalos aconsejados por el fabricante del vehículo en cuanto a las revisiones de mantenimiento. Esto significa que vas a saltarte las revisiones que te recomienda el fabricante. Pues no, eso no vas a hacerlo. C. Evita tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante. Mentira. O D. La contaminación ambiental es menor. Esto sí que es verdad. Una conducción económica y preventiva, aparte de que gastan menos, contaminan menos. 92. Reducir el número de revoluciones por minuto del motor de un vehículo pesado permite A. Pues lo mismo, prolongar los intervalos previstos para la inspección. Mentira. Aumentar los intervalos que me aconseja el fabricante para pasar las revisiones. Mentira. Y esta es lo mismo, disminuir nada. Es la C. Reducir el consumo de carburante. 93. Reducir la velocidad media de circulación. ¿Qué ventajas presenta? O sea, ir más lento. A. Reducir la frecuencia de la inspección técnica. Nada. B. No tener que comprobar el aceite del motor. Nada. C. Reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo. Tampoco. No se puede reducir el coeficiente aerodinámico por ir más lento, porque tu coeficiente aerodinámico siempre es el mismo. Lo que cambia es la velocidad, pero tu coche siempre tiene la misma aerodinámica. No puedes cambiarle la forma. Entonces solo puede ser la D. Más confort en la conducción y menos consumo y contaminación ambiental. 94. ¿Qué comportamiento es aconsejable para los conductores? A. El uso del vehículo para trabajar con el ordenador. B. El uso del vehículo como lugar de descanso. C. El uso del vehículo para rellenar papeles. Pues estas tres las descarto directamente. D. La realización de ejercicio físico fuera del trabajo de forma regular, ¿vale? Hacer deporte. 95. Los cursos de formación continua necesarios para renovar la tarjeta de cualificación de conductor se deben realizar en centros públicos de formación profesional. B. Cualquier centro que acredite experiencia en formación de conductores. C. La empresa de transporte en la que se esté trabajando. O centros de empresa CAP autorizados. Pues ya está, centros de empresa CAP autorizados, que es donde se renueva la tarjeta del CAP. Y echa a hacer curso de 35 horas. Venga. Y por último, vamos con la última página, 96. Un viento en contra de 18 km por hora incrementa el consumo en, y esto es teoría, tenéis que saberoslo, 0,08, ¿vale? 97. ¿Qué circunstancia puede hacer que la fatiga sea mayor durante la conducción? A. Circular por una vía rápida. B. Recorrer un trayecto poco conocido. C. Circular con una amortiguación defectuosa. O D. Una presión defectuosa en los neumáticos. Y esta tenéis que saberla. Y es recorrer un trayecto poco conocido. ¿Por qué? Porque me canso. Si yo recorro un trayecto que conozco, me duermo porque me aburro. Pero si tengo que ir a un sitio y no sé por dónde voy y tengo que encontrar el sitio, me fatigo, me canso porque me cuesta. Es como encontrar aparcamiento a veces. Me fatigo porque me cuesta encontrar aparcamiento. 98. En el proceso de toma de decisiones de un conductor, ¿qué supone el acto de encender un cigarrillo? Es una decisión alternativa, es una distracción, forma parte de la información del entorno o es un elemento de la formación de la percepción del riesgo. Pues nada, simplemente es que me distraigo, es una distracción. 99. La limpieza de un vehículo que ha transportado animales se hará A. Por el conductor una vez regrese a la sede de su empresa. B. Por el destinatario de los animales antes de abandonar las instalaciones en las que se han descargado. C.
en un centro especializado que necesita autorización, o D, en el lugar que determine su titular. Pues nada, en el centro especializado, como siempre, que me tienen que dar el papel de limpieza de vehículo. El certificado. 100. ¿Qué personas deben formar parte de una junta arbitral de transporte? A. Miembros de la administración pública. B. Al menos un juez. C. Al menos un abogado en ejercicio que no sea funcionario público. O D. Las respuestas A y C son correctas. Vamos a ver. Al menos un juez, pero faltan más cosas, ¿vale? Y al menos un abogado, el abogado es el juez. Entonces, y además tiene que ser funcionario público. Entonces, estas dos no pueden ser, solo puede ser la A. Pueden formar parte o deben formar parte miembros de la administración pública, ¿vale? Y ya las preguntas de reserva, que ya sabéis que las ponen por si acaso hay que impugnar alguna, que sería, cada vez que se realiza un cambio de marcha durante la subida de una pendiente, el camión pues pierde potencia y pierde velocidad. Luego, ¿con qué sigla es conocido el programa electrónico de estabilidad? Es el ESP. Y por último, ¿qué circunstancia nos podrá producir con más probabilidad una artrosis en el codo? Y va a ser exposición continua a vibraciones. Y bien, pues esto es todo. Este es el examen de Galicia del 30 de mayo. Espero que si hiciste este examen te saliera bien. Y si estás repasando porque tienes próximo un examen, ya sea en Galicia o en cualquier otra comunidad autónoma, pues te deseo mucha suerte. Seguiré subiendo contenido, seguiré subiendo exámenes por si te pueden ser de ayuda. Y nos vemos en el siguiente examen. Un saludo.